Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Era el primer día completo de vacaciones de verano. La escuela había terminado al mediodía del día anterior. Estaba terminando mis cereales cuando Jimmy llamó a la puerta trasera. Mi mamá lo dejó entrar y se sentó frente a mí en la mesa. Se veía muy emocionado. Dave, la piscina está abierta. Lo sé, Jimmy. ¿Quieres ir a nadar? Tenemos un nuevo salvavidas este año. Asentí mientras masticaba. Eso no era una gran noticia. Jimmy continuó, es un hippie. Lo miré con las cejas levantadas. Estamos en los 70, Jimmy, respondí después de tragar. Hay más, continuó emocionado mi amigo. Conduce una furgoneta. ¿En serio? En serio. Terminé la última cucharada de cereal y me levanté de la mesa. Vamos a ver esto. Me volví a mirar a mi mamá. Señaló la mesa. Los platos. Está bien, mamá. Puse mi cuenco y cuchara en el lavavajillas antes de que saliéramos en nuestras bicicletas. A lo largo de la amplia calle pavimentada que daba frente a nuestras casas, y a mitad de la colina, había una piscina del vecindario. No era una piscina pública. Era propiedad de la Asociación de Propietarios del Vecindario. Todas las familias que la usaban pagaban por su mantenimiento como parte de sus cuotas de asociación. La piscina no abría hasta que la escuela terminaba para el verano, a diferencia de las piscinas públicas que abrían en el Día de los Caídos. Cuando la piscina abría, la señora Pemberton, que era la presidenta de la Asociación de Propietarios, contrataba a alguien para operarla. Esa persona llegaba por la mañana, abría el candado oxidado de la cadena alrededor de la cerca, limpiaba la piscina y añadía productos químicos. También servía como salvavidas mientras la piscina estaba abierta y se aseguraba de que solo los miembros usaran la piscina. Al principio, teníamos que firmar en un cuaderno. Después de unos días, el salvavidas usualmente nos reconocía y el cuaderno quedaba sin usar en una mesa cerca de la puerta. Mientras bajábamos la colina en nuestras bicicletas, pude ver que la puerta estaba abierta y que una vieja furgoneta estaba estacionada al frente. Desde la distancia, se podía ver un gran signo de la paz pintado en el costado. Cuando nos acercamos, vi que había letras pintadas alrededor del signo. Decían, Carvel. Ya estábamos vestidos con nuestros trajes de baño y llevábamos toallas. Ese era el uniforme estándar para los primeros días de verano cuando la piscina abría. Nos encontrábamos con nuestros amigos allí y pasábamos cada mañana de los primeros días en el agua. Aparcamos nuestras bicicletas junto a la puerta y nos quedamos mirando la furgoneta, una verdadera furgoneta hippie. Caminamos a través de la puerta y lo vimos. Estaba terminando la rutina de limpieza matutina. Parecía lo suficientemente alto como para ser un adulto, pero tenía el pelo largo y rizado. Llevaba shorts vaqueros cortados, blanqueados en un patrón tiedie. Se veía como un hippie, de acuerdo. Hasta ese momento, solo había visto hippies en la televisión. ¿Son ustedes miembros del club de la piscina?, preguntó. Sí, señor, respondí. Soy Dave Albrecht. Este es Jimmy Lerner. Dejó el cepillo de mango largo y caminó hacia el cuaderno. Encontró nuestros nombres y nos ofreció un bolígrafo. Genial, hombre. Yo soy Carvel. Sonreí y tomé el bolígrafo, escribiendo mi nombre en la página de registro con la torpe escritura de un niño de 10 años. Antes de pasarle el bolígrafo a Jimmy. Encantado de conocerle, señor Carvel. Carvel se rió. No, definitivamente no, señor Carvel. Solo Carvel. Así me llaman mis amigos. Con duda, dije, está bien, Carvel. Todavía me sentía incómodo llamándolo así. La piscina está lista. Son mis 2 primeros clientes de la temporada. Salten y pruébenla. Nos dio la espalda y subió la escalera a su asiento elevado. Miré a Jimmy. Él solo se encogió de hombros. Luego gritó, cañonazo, y saltó al agua. Tomé una respiración profunda para armarme de valor y lo seguí. El agua nunca se calienta tanto en el norte. A mediados del verano, la piscina puede no ser tan dolorosa, pero sigue siendo fría. Es un buen alivio de los veranos cálidos y húmedos. Al principio de la temporada, es francamente fría. Probablemente por eso los adultos no empezaban a usar la piscina hasta julio. A nosotros no nos importaba. Éramos niños y era una piscina. Era nuestra piscina. Toqué el agua y el choque del frío fue como cuchillos clavándose en mi piel. Estaba muy fría. Salí a la superficie y exclamé, «Uf. ¿Fría?» Era Carvel hablando. Intenté responder, pero mis dientes empezaban a castañear. Carvel se rió. Nada un poco. Te calentarás. Eso es lo que siempre decía mi madre también. Nadamos unas cuantas vueltas y estábamos saliendo cuando llegaron más personas, algunas de las chicas del vecindario. Jimmy y yo nos estábamos secando con nuestras toallas para calentarnos al sol. Jimmy me dio un codazo con una sonrisa en la cara. 2 de las chicas eran mayores, adolescentes. A él siempre le gustaba mirar cuando salían de la piscina porque el frío hacía que sus pezones se resaltaran.
Aún éramos demasiado jóvenes para entender para qué servían las chicas, pero a Jimmy todavía le gustaba mirar. Le hice una mueca, pero de todos modos me giré para mirar a las chicas. Las chicas no nos miraban a nosotros, sino a Carvel. Estaban susurrando y riéndose. Obedientemente, firmaron el libro sin que se les pidiera. Las dos mayores se acercaron para saludarlo. Parecía que disfrutaba hablando con ellas, pero también era profesional. Después de todo, no estaba allí solo para divertirse. Este era un trabajo para él. Jimmy. Davy. Nos volvimos hacia la puerta al escuchar nuestros nombres. Era el resto de nuestra pandilla. Odiaba cuando me llamaban Davy, y ellos lo sabían. Por eso lo hacían. Era un juego que jugábamos. Tim preguntó en voz baja, ¿quién es el niño Flor?, mientras señalaba discretamente a Carvel. ¿No es genial?, preguntó Jimmy. Es el nuevo salvavidas. ¿Está caliente el agua?, preguntó Billy. ¿Qué crees, hombre?, dije. Todos se rieron. Era la broma de siempre. Pasamos la mañana en la piscina, alternando entre nadar y calentarnos al sol. Las chicas estaban al otro lado de la piscina, tratando mayormente de observar a Carvel a escondidas. Cuando montamos nuestras bicicletas para ir a casa a almorzar, Tim sugirió encontrarnos en el columpio después del almuerzo. Me dirigí a la casa de Jimmy después de un almuerzo de sándwiches en casa. Él ya estaba listo, ahora llevaba una camiseta con su traje de baño. Nos dirigimos hacia la siguiente colina, alejándonos de la piscina. Nos encontramos con Tim y Billy en el camino. Justo antes de llegar a la cima de la colina, giramos a la derecha en un camino de tierra cortado a través de la hierba alta. Al desviarnos, miré hacia un lado y pude ver la piscina a lo lejos, con Carvel vigilando desde su plataforma. Avanzamos por el camino lleno de baches, dejando las casas detrás de nosotros. Un prado estaba a la derecha, árboles a la izquierda. Los pájaros cantaban alegremente en los árboles. Poco después, pasamos por los restos quemados de un edificio muy antiguo. Con el bicentenario acercándose en unos pocos años. De repente cada edificio viejo tenía una historia sobre la guerra de independencia. En nuestras mentes, el edificio había sido una posada donde George Washington había dormido durante la guerra. La historia decía que había un acuerdo. Soldados de ambos bandos se habían quedado allí. Era como un territorio neutral donde no peleaban. En realidad, el edificio probablemente solo era un granero viejo. A los 10 años, la fantasía era más grande que la vida. Cuando los astronautas del Apolo habían estado recolectando rocas en la Luna esa primavera, conseguimos libros de la biblioteca, y pasamos los fines de semana tratando de identificar las lutitas y esquistos en nuestros patios traseros. El padre de Tim trabajaba para el gobierno, haciendo algo vagamente relacionado con la NASA y nos consiguió unas fotos realmente geniales de los astronautas. Incluso intentamos confeccionar trajes espaciales para darle realismo a nuestro juego. Después de la posada, el camino giraba a la izquierda y entraba en el bosque. Había dos lugares donde el suelo era más bajo y permanecía embarrado. Billy se había caído de su bicicleta allí una vez y tuvo que volver a casa cubierto de barro. Su madre lo lavó en el jardín con la manguera. Pasamos despacio por esa parte. Luego, los árboles se aclararon y bajamos una colina, mientras el sonido de un arroyo burbujeante lentamente se hacía más fuerte que el crujido de las ramitas, y otros escombros bajo los neumáticos de nuestras bicicletas. El arroyo corría por un valle entre dos colinas. En un punto de la colina del otro lado, no había árboles. Hace mucho tiempo, unos niños desconocidos habían trepado a un árbol muy alto y colgado una cuerda de una rama. Si agarrabas el extremo de la cuerda y corrías cuesta arriba, cuando llegabas tan lejos como podías y aún sostenías el extremo de la cuerda, podías colgarte y balancearte. El columpio te llevaría a través del arroyo, a través del valle, casi hasta los árboles del otro lado. Y de vuelta. Tenías que soltar la cuerda cuando volvías a donde habías empezado. Cuando la cuerda estaba floja, colgaba a unos 3 metros sobre el arroyo. Usábamos una rama larga para agarrar la cuerda y llevarla hasta la ladera donde podíamos agarrarla. Jimmy llegó primero y dejó caer su bicicleta junto al arroyo. Le gustaba el columpio más que a ninguno de nosotros. Siempre tenía que ser el primero y el último en usarlo. Yo estaba justo detrás de él, cruzando el arroyo pisando las rocas y buscando la rama del árbol. Manteníamos una rama realmente larga al borde del claro. La encontré y volví al arroyo para agarrar el lazo al final de la cuerda. Jimmy observaba y sonreía. El primer paseo del día iba a ser suyo otra vez. Le llevé la cuerda y él empezó a subir la colina. El resto de nosotros nos sentamos a mirar. Jimmy subió la colina lo más alto que pudo con el lazo al final de la cuerda en la mano. Siempre llevaba los límites al máximo. Cuando no pudo subir más, se enfrentó cuesta abajo, saltó y puso un pie en el lazo. Al instante, la cuerda lo llevó colina abajo y sobre nuestras cabezas. El grito de Wahoo de Jimmy resonó por el bosque mientras volaba. Como había empezado tan lejos en la colina, podía dar 3 balanceos antes de tener que poner los pies en el suelo y detenerse en la ladera.
El resto de nosotros solo podía dar 1 o 2 balanceos. Tenías que detenerte mientras aún te balanceabas lo suficiente como para poder tocar la ladera con los pies. Tenía pensamientos aterradores sobre lo que sería sostenerse en la cuerda hasta que dejara de balancearse. Terminarías suspendido sobre el arroyo, demasiado alto para poder saltar. Mientras alguien estuviera allí para tirarte hacia un lado con la rama del árbol, podrías bajarte con seguridad. Si no, estarías atrapado allí. El agua en el arroyo solo llegaba hasta las rodillas. Caer desde la cuerda a esa altura seguramente causaría una lesión grave. Mi turno era el siguiente. Cuando vi que los pies de Jimmy tocaban el suelo con una nube de polvo, corrí para encontrarme con él. «Vuela, Dave», me dijo, aún sonriendo. Tomé la cuerda y subí la colina. No fui tan lejos como Jimmy porque no era tan alto y tenía miedo de perder el equilibrio con la cuerda tirando hacia atrás. Cuando estuve listo, miré cuesta abajo hacia donde mis amigos esperaban. Tomé una respiración profunda, salté y me agarré a la cuerda con todas mis fuerzas. Era como si estuviera volando. Pasé sobre las cabezas de mis amigos, viéndolos seguirme con la mirada mientras pasaba. Volé sobre el arroyo, cruzándolo en un instante. Muy arriba, escuché la cuerda y la rama crujir mientras mi arco alcanzaba su límite cerca de los árboles por los que habíamos pasado. Luego me balanceé de regreso. Aumenté la velocidad mientras pasaba nuevamente por mis compañeros, antes de prepararme para aterrizar en la colina. Puse los pies en el suelo y los arrastré mientras aún sostenía la cuerda. El polvo voló cuando las suelas de goma de mis zapatos se deslizaron por el suelo, sobre rocas y tierra. Había aterrizado. Así, cada uno tomó su turno, pasando la cuerda cada vez. Pasamos horas esa tarde, volando entre los árboles. Nos quitamos los zapatos y vadeamos en el agua fría del arroyo. A veces, apilamos rocas e intentamos construir presas. Caminamos unos 100 metros río abajo donde se formaba una piscina detrás de una cascada y nadamos. Teníamos 10 años. No llevábamos relojes. Notábamos el paso del tiempo por la luz del sol. No teníamos responsabilidades y éramos indestructibles. La vida era simple e inocente en esos días. Cuando el sol empezó a ponerse y lentamente comenzó a oscurecerse bajo los árboles, volvimos a montar nuestras bicicletas. Jimmy hizo su último balanceo sobre nuestras cabezas mientras comenzábamos a bajar por el camino. Su grito como el de un pájaro en lo alto del cielo. Aterrizó y nos alcanzó antes de salir del bosque y pronto estábamos de vuelta en nuestra calle. Planeé por la calle hacia casa. Justo cuando comencé a pedalear para subir la siguiente colina, miré hacia adelante y vi que Carvel seguía de guardia en la piscina. Pronto estaría cerrando la piscina, el final de su primer día como nuestro salvavidas. Uno por uno, nos fuimos separando del grupo al llegar a nuestras casas. Billy fue el último ciclista. Vivía justo al otro lado de la piscina. Cuando llegué a casa, mi mamá me preguntó si había conocido al nuevo salvavidas. Sí. Es realmente genial, mamá. Mi madre se rió. ¿Qué significa eso? Es un hippie. Ya sabes, poder de las flores y todo eso. ¿En serio? Él es agradable. Se llama Carvel. Carvel, estoy segura de que también tiene un nombre real. Ese es su nombre, creo. Estoy segura de que cuando la señora Pemberton lo contrató, tuvo que decirle su nombre real, respondió mi mamá. Los adultos siempre tienen que lidiar con detalles como ese. El día siguiente fue más de lo mismo. Teníamos todo el verano por delante. Pasábamos las mañanas nadando en la piscina, siempre bajo la atenta mirada de Carvel, y las tardes en el bosque. A veces, hablábamos de Carvel, preguntándonos cómo sería realmente. Fue Billy quien le dio un nombre a la furgoneta de Carvel, la máquina de besuqueo. Esto fue unos años antes de que Ford sacara su Good Times Machine. Supongo que Carvel era un pionero. Imaginábamos todas las mujeres que debía recoger para besar y otras cosas allí. Las ventanas estaban tan tintadas que no podíamos ver nada dentro, así que nos imaginábamos cómo debía ser el interior. En nuestras mentes, veíamos una cama, una lámpara de lava, aunque nunca pensamos en cómo obtendría electricidad, un televisor, un refrigerador y una reserva de drogas. Los hippies siempre tenían drogas. Eso lo sabíamos. Había cierta disputa sobre si Carvel tenía una chica especial, o si pasaba por mujeres como nosotros pasábamos por ropa interior. Tim sugirió esa descripción. Con el tiempo, llegamos a conocer mejor a Carvel. A veces nos hablaba. Jimmy finalmente reunió el valor para preguntarle cómo era ser un hippie. Eso lo hizo reír. Nos habló de amor, paz y política, conceptos extraños para nosotros. Nos saludaba por nuestro nombre, lo que solo enfurecía a las chicas que, en su mayoría, eran demasiado tímidas con él para hacer mucho más que mirarlo desde el otro lado de la piscina y reírse entre ellas. A veces, Carvel nos preguntaba sobre nosotros mismos. Cosas como cómo nos iba en la escuela, lo suficientemente bien para pasar. Excepto Tim, que era el genio de la clase, que queríamos ser cuando creciéramos, metas audaces como astronauta.
jugador de béisbol, cosas así, y si nos gustaban las chicas, de ninguna manera. Nos aseguró que nuestra actitud sobre las chicas cambiaría en unos años, pero no le creíamos. Una tarde, unas 2 o 3 semanas después del inicio del verano, estábamos de vuelta en el columpio en el bosque. Jimmy subía la colina para otro paseo. Estábamos sentados o tumbados en el suelo, hablando sobre nuestro tema favorito, el misterioso Carvel y su mágica máquina de besuqueo. Recuerdo mirar hacia arriba a la colina y ver a Jimmy. Parecía estar mucho más alto de lo habitual. Parecía que estaba de puntillas, tratando de ganar un poco más de altura en su columpio. Me reí. Me había vuelto hacia el resto de mis amigos cuando el guajú de Jimmy llegó desde muy arriba de nuestras cabezas. Miramos hacia arriba para verlo pasar. Al final de su columpio, hubo un tipo de sonido de estallido desde muy arriba. Jimmy y la cuerda parecían caer solo un poco y el movimiento afectó el arco de su columpio. Vi a Jimmy de cerca mientras volvía hacia nosotros. Esta vez no estaba sonriendo ni gritando. Parecía aterrorizado. Me levanté de un salto. Justo antes de que se balanceara sobre el borde del arroyo, hubo otro estallido, más fuerte esta vez. Jimmy gritó. No era guajú. Era más como a. Luego cayó, con la cuerda arrastrándose detrás de él. Miré hacia arriba, y para mi gran horror, el extremo de la cuerda ya no estaba sujeto a la rama. Se había roto. El incidente completo probablemente solo duró un par de segundos, pero lo recuerdo en cámara lenta, como si realmente hubiera durado minutos u horas. Grité, Jimmy, y señalé. Tim y Billy ya estaban de pie también. Todos estábamos indefensos. Todo lo que podíamos hacer era mirar y gritar mientras Jimmy y la cuerda se acercaban más y más al suelo. Jimmy cayó justo de nuestro lado del arroyo, entre las rocas. La cuerda cayó como una serpiente alrededor de él. Creí oír un crujido cuando Jimmy cayó. Hizo un sonido fuerte como voz. Estábamos paralizados por el miedo. No estábamos seguros de si acabábamos de ver a nuestro amigo morir ante nuestros ojos. No nos movimos, no hicimos ningún sonido. El viento en las hojas y el sonido del agua sobre las rocas parecían cesar también. Creo que todos contuvimos la respiración. Entonces, justo cuando ya no podíamos soportar más la incertidumbre, Jimmy gimió. Ese único sonido nos liberó de nuestras ataduras. Como uno solo, nos movimos. Todavía estaba vivo. Corrimos hacia Jimmy, cayendo de rodillas a su alrededor. Cuando Billy lo tocó, le advertí, no lo muevas. Los otros me miraron. Más calmadamente, expliqué, podríamos lastimarlo más. Ya sabes, internamente. Hubo asentimientos. Nos habían enseñado algo de primeros auxilios en la clase de educación física y en los scouts. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Billy. Todos me miraban a mí. No lo sé. No soy un doctor. Bueno, tenemos que hacer algo por él. Pensé, mi mente de repente era un lío. Teníamos que conseguirle ayuda. Necesitábamos un adulto, alguien que supiera qué hacer. Miré a Billy. Ve. Sube a tu bicicleta y pedalea como el viento. Busca a su madre para que venga aquí. Si no está en casa, busca a la madre de cualquiera. Solo trae a un adulto rápido. Billy asintió y cruzó el arroyo salpicando hasta donde habíamos dejado nuestras bicicletas. Mientras recogía su bicicleta, nos miró una vez más. Ve. Rápido. Jimmy necesita ayuda. No me respondió. Simplemente me dio un breve asentimiento. Miró una última vez al cuerpo encogido de Jimmy tirado entre las rocas, y se fue. Podíamos oírle pedalear mientras corría a través de los árboles. Su sonido se desvaneció, reemplazado por el agua y el viento. Iba a tardar un tiempo en conseguir ayuda. Incluso pedaleando rápido, llevaría tiempo encontrar a alguien y volver aquí. En ese momento, desearía tener un reloj. Podría tener una idea de cuándo regresaría. Incluso a esa edad, sabía que en tiempos de crisis, los minutos podían parecer horas. Seguí a Billy mentalmente, viéndolo salir del bosque. Traté de seguir el ritmo, calculando lo rápido que podría pedalear. Lo vi pasar por el edificio quemado. Aún le quedaba un largo camino. Los minutos parecían horas. Tim no hablaba. Solo observaba. Me miraba a mí, a Jimmy, al bosque donde Billy había desaparecido, y luego de nuevo a mí. Observé el cuerpo de Jimmy. Estaba sangrando, pero no mucho. Aparecían pequeñas corrientes de rojo brillante en las rocas grisáceas. No fluían, solo permanecían allí. Esperaba que eso significara que no estaba perdiendo mucha sangre. Parecía más como cuando me raspaba la rodilla muy fuerte. Deseaba saber más sobre qué hacer. Lo mejor que podíamos hacer por él era esperar. Jimmy gimió unas cuantas veces más. Lo vi intentar moverse, pero le animé a quedarse quieto. Me duele, trató de decir, pero salió más como un quejido. Sus ojos seguían cerrados. Trataba de llevar la cuenta del tiempo en mi cabeza. Parecía que Billy había estado fuera durante horas. En mi mente, lo había visto ir a casa de Jimmy y volver aquí en el coche de la madre de Jimmy.
Cuando no apareció, imaginé que la madre de Jimmy no estaba en casa y tuvo que buscar a su propia madre. Incluso imaginé que el coche no pudo atravesar el camino embarrado y tuvieron que caminar. ¿Dónde estaba Billy? Empezaba a entrar en pánico, pensando que algo malo le había pasado a Billy también. Estaba a punto de enviar a Tim a buscar ayuda cuando escuché un sonido diferente. No era agua, ni viento. Era mecánico, pero muy tenue. Un zumbido, pero un sonido forzado. Se iba haciendo más fuerte poco a poco. Levanté las cejas al darme cuenta de que era el sonido de algún tipo de vehículo. Tal vez no un coche, sino más bien un camión. Jimmy. Alguien viene por ti. Vi a Jimmy respirar y sus párpados temblar. ¿Es mi mamá?, preguntó débilmente. No estoy seguro, pero es alguien. No tardarán mucho. Podía escuchar lo que fuera que se acercaba. Luego escuché un nuevo sonido, un zumbido combinado con un claqueo rítmico. De repente, me di cuenta de que era una bicicleta, la bicicleta de Billy. La bicicleta de Billy apareció de repente entre los árboles. Inmediatamente detrás de él apareció el vehículo que había estado escuchando. Me sorprendió, pero tenía sentido. Jimmy, ¿no vas a viajar con tu mamá? ¿Una ambulancia?, preguntó. No, amigo. Vas a viajar en la máquina del besuqueo. La camioneta de Carvel rebotó por el camino de tierra y se detuvo. Carvel saltó y corrió a través del arroyo hasta donde Jimmy todavía yacía en el suelo. Carvel llevaba su habitual camiseta, pantalones cortos de mezclilla y sandalias. Obviamente, había venido directamente de la piscina. Se arrodilló y tocó a Jimmy muy suavemente. No lo muevas. Quiero decir, podría estar herido. Tim le advirtió. Billy y yo le dimos a Tim la misma mirada que una maestra te da cuando la interrumpes. Él sabe más de primeros auxilios que nosotros, Billy le dijo a Tim. Carvel nunca reaccionó al intercambio. Toda su atención estaba dirigida a Jimmy. Lo estaba tocando muy delicadamente. Jimmy hizo una mueca de dolor cuando Carvel tocó su brazo, y luego gritó aún más fuerte cuando tocó su pierna. La pierna se veía más oscura que antes. Carvel se volvió hacia mí y me habló en un tono bajo, demasiado bajo para que Jimmy lo escuchara. Necesitamos llevarlo al hospital. No me gusta cómo se ve su pierna. ¿Me ayudas? Carvel me estaba pidiendo ayuda. ¿Qué podía hacer yo? Se suponía que él sabía qué hacer. Él estaba aquí para salvar el día. Aún sorprendido, asentí. Ayúdame a girarlo sobre su espalda, dijo Carvel. Extendí mi mano hacia mi amigo. Pero no pude hacer mucho porque me estremecí cuando Jimmy reaccionó al dolor con un grito. Carvel me dijo, voy a intentar levantarlo lo más suavemente posible. Hablando un poco más fuerte, Jimmy, esto probablemente te va a doler mucho. Voy a tratar de hacerlo lo menos doloroso posible. Jimmy solo hizo un pequeño gesto de asentimiento. Carvel deslizó con cuidado un brazo bajo el cuello de Jimmy. El otro brazo lo colocó bajo sus piernas, empezando por la pierna no lesionada. Cuando llegó a la pierna herida, Jimmy volvió a gritar. Lo siento, Jimmy. No puedo evitarlo. Tengo que llevarte para que te ayuden. Jimmy dijo algo que sonó como, está bien. Me estremecía cada vez que Jimmy reaccionaba. Carvel me miró. Dave, abre la puerta de la furgoneta. Corrí adelante y abrí la primera puerta. Carvel tuvo que explicarme cómo abrir el otro cerrojo para poder poner a Jimmy en el suelo con suavidad. El interior de la máquina del besuqueo no era para nada como lo habíamos imaginado. Era muy diferente del antro de opio o el apartamento de soltero que habíamos creado en nuestras mentes. Tenía alfombra naranja en el suelo y un asiento de banco. Eso era todo. Carvel esperaba a que me apartara para poder acostar a Jimmy. Me aparté y Carvel puso a Jimmy en el suelo. Luego se volvió hacia mí. Lucía muy serio, y tal vez nervioso. Nunca lo había visto de otra manera que no fuera confiado y amigable antes. Ese día, parecía asustado. Eso me asustó. Él era Carvel. Se suponía que sabía qué hacer. Si él estaba preocupado, ¿qué iba a pasar con Jimmy? El camino de salida es bastante accidentado. Necesito que viajes con Jimmy y lo sujetes. ¿Estará bien?, le pregunté a mi héroe. Entonces sucedió. Parecía que Carvel estaba parpadeando para contener las lágrimas. Me miró directamente a los ojos y luego miró hacia el cielo. No lo sé, Dave. Las palabras fueron solo un susurro, deliberadamente demasiado bajas para que Jimmy las escuchara. En ese instante, mi héroe cayó de su pedestal. Se secó los ojos. No me gusta cómo se ve su pierna. Tenemos que llevarlo al hospital. Sube. Hice lo que me pidió. Sin asombro ahora, entré en la máquina del besuqueo y me agaché junto a Jimmy, que yacía en la alfombra. Ver a Carvel llorar cambió algo en mí. No era invencible después de todo. Era humano. Contaba con él para ser algo más, algo mucho más, y salvar el día. Contaba con él para ser el héroe y salvar a Jimmy. Lo que estaba viendo era algo menos. Me sentí herido por dentro.
Carvel cerró las puertas y corrió al otro lado. Subiéndose al volante, arrancó el motor. Nos miró a los dos. Jimmy, el camino es bastante accidentado hasta llegar a la calle. Voy a intentar hacerlo lo más fácil posible para ti, pero será un poco irregular. Mirándome a los ojos ahora, Carvel dijo, Dave, trata de mantenerlo quieto. Haz lo mejor que puedas. Me sentí tan pequeño, tan inútil en ese momento. Peor aún, sentía que Carvel no iba a ser mucho mejor en ayudar a Jimmy. Sentí que la furgoneta se movía. Carvel la giró y se sacudió cuando volvimos a entrar en el bosque. Jimmy gemía fuerte cada vez que golpeábamos un bache. Traté de tranquilizarlo. Tenía que ser fuerte por Jimmy. Tenía que darle esperanza. Incapaz de obtener fuerza de Carvel, pensé en cómo podría haber sido para los astronautas si uno de ellos se hubiera lastimado en la Luna. Para ellos, la ayuda estaba a días de distancia. Traté de ser fuerte para Jimmy como imaginaba que los astronautas lo serían entre ellos. Necesitaba otro héroe para darme fuerza. Nos sacudíamos en el camino. Las ramas de los árboles hacían ruidos de golpes y raspaduras contra los costados de la furgoneta. Carvel iba despacio, demasiado despacio, parecía. Finalmente me di cuenta de que iba tan lento porque el camino era muy accidentado. Nunca nos pareció tan malo cuando íbamos en nuestras bicicletas. Entonces supe por qué nunca veíamos coches conduciendo hacia el columpio. Parecieron horas y kilómetros antes de salir del bosque, aún a medio camino de la calle. El camino no era menos accidentado, pero más luz solar se filtraba por las ventanas tintadas de la furgoneta. Finalmente, aparté mis ojos de Jimmy por unos minutos y miré a mi alrededor. No sabía por qué alguna vez nos fascinó tanto la máquina del besuqueo. Era solo una vieja furgoneta por dentro, nada de lo que habíamos imaginado. La realidad resultaba ser mucho menos impresionante de lo que mi imaginación había sido. ¿Cómo está?, preguntó Carvel. Miré de nuevo a mi amigo tendido en la alfombra. Jimmy abrió un poco los ojos. Estaba haciendo una mueca de dolor o tratando de darme una sonrisa forzada. Yo le sonreí, pero me costó mucho esfuerzo. Por dentro, estaba asustado. Lo logrará, Carvel. Parecía que Jimmy asintió un poco con la cabeza cuando dije eso. Por supuesto que lo logrará, respondió Carvel, pero no escuché mucha confianza en su voz. Odiaba cómo sonaba. Necesitaba que él fuera el adulto, el héroe. Jimmy lo necesitaba. El motor seguía trabajando mientras avanzábamos hacia la calle. Vi una forma pasar por la ventana muy tintada y me di cuenta de que estaba viendo el edificio quemado. Ya estábamos cerca de la calle. Se lo dije a Jimmy. Después de lo que pareció demasiado tiempo, sentí un último bache y supe que la furgoneta estaba de vuelta en un camino pavimentado. Carvel giró y aceleró. Parecía saber el camino al hospital sin siquiera pensarlo. Ahora intenté sujetarme para no caer sobre Jimmy cuando tomábamos las curvas. Estaremos en el hospital en unos 15 minutos, anunció Carvel mientras conducía. Parecía que iba mucho más rápido de lo que mis padres alguna vez lo hicieron por esta calle. Estaba esforzándose mucho después de todo. Me sentí mal por haber dudado de él antes. No había mucho tráfico. Ahora me doy cuenta de que era justo antes de la hora pico. En aquel entonces, nunca sabía de esas cosas, ni me importaban. La vida era mucho más simple para mí. Desvié la mirada de Jimmy a Carvel y de vuelta. Observaba a Jimmy para ver si necesitaba algo, aunque no sabía qué podría haber hecho por él. Supongo que observaba a Carvel para animarlo a ir aún más rápido, pero parecía estar haciendo todo lo posible. Finalmente, hubo un bache cuando la furgoneta pasó por el bordillo, luego una corta carrera hasta que la furgoneta se detuvo de repente con un ligero chirrido de las llantas. Carvel aún se estaba levantando de su asiento cuando la puerta se deslizó de repente. Unas cuantas personas estaban allí, hombres y mujeres, vestidos con trajes verde claro. Dos de ellos empujaban una camilla. Tengan cuidado con Jimmy, les pedí mientras lo alcanzaban. Está muy herido. ¿Dónde está herido?, me preguntó una de esas personas. En el brazo y la pierna, creo. Hablando en voz alta, una de las mujeres se dirigió a mi amigo. Jimmy. Jimmy, ¿puedes oírme? Estás en el hospital. Vamos a moverte. Dinos dónde te duele. Carvel estaba allí ahora y me hizo una señal para que fuera con él. Esperé a que movieran a Jimmy a la camilla antes de salir para seguir a Carvel. Me destrozaba por dentro escuchar a Jimmy gritar cuando lo movían. Vimos cómo llevaban a Jimmy adentro. Una de las mujeres se volvió hacia nosotros. Necesitaré alguna información de ustedes. Claro, le dijo Carvel. ¿Cuál es el nombre del niño? Jimmy Lerner. Carvel me miró para confirmar. Asentí. ¿Nombre de los padres? Empecé a responder, señora Lerner, luego me di cuenta de lo que quería. Pensé por unos momentos. Amanda, creo. La mujer fue muy paciente conmigo. ¿Sabes su número de teléfono? Recité el número de Jimmy. Necesitaré sus nombres, así como una descripción de cómo ocurrió el accidente.
No escuché la respuesta de Carvel porque hubo un frenesí de actividad en la dirección donde se llevaron a Jimmy. Cuando volví a mirar a Carvel y a la señora, ella estaba repitiendo su pregunta. Dave, ¿cómo ocurrió el accidente? Le conté cómo Jimmy se cayó cuando la cuerda se rompió y cómo no lo movimos, excepto para ponerlo en la furgoneta. Eso es bueno. Cuidaste bien a tu amigo. El doctor está con él ahora. Voy a llamar a sus padres. Después de que la mujer nos dejó solos, Carvel me dirigió hacia unas sillas. Nos sentamos y esperamos. No hablamos mucho y era difícil simplemente esperar. Estaba preocupado por Jimmy. De vez en cuando observaba a Carvel. Parecía estar preocupado también. Tenía miedo de lo que iba a pasar con mi amigo. El tiempo pasaba lentamente, incluso más lento que cuando estaba esperando a que Billy regresara. No podía ponerme cómodo en la silla. Esperar allí era casi un dolor físico. Finalmente, escuché a un hombre llamar, ¿Señor Cartwright? No reaccioné, pero me sorprendí cuando Carvel dijo, aquí, doctor. Miré a Carvel con sorpresa, pero él no se dio cuenta. Sus ojos estaban puestos en el doctor. ¿Cómo está, doctor Inman? Me pregunté cómo sabía el nombre del doctor, hasta que me concentré en el nombre bordado sobre el bolsillo de su bata blanca, Heinemann, MD. Su brazo está roto, pero realmente nos preocupa su pierna. Cuando se la rompió, dañó un vaso sanguíneo. Hubo algo de sangrado interno, por lo que tendremos que hacer una cirugía para repararlo. Hemos hablado con su madre y está en camino. ¿Pueden decirme cuánto tiempo ha pasado desde que se cayó? Ambos hombres me miraron y yo miré a Carvel. Envié a Billy en su bicicleta a la casa de Jimmy justo después de que se cayera. No sé cuánto tiempo le llevó regresar. Carvel pensó por unos momentos y luego miró su reloj. Unos 45 minutos. El doctor asintió. Sonrió un poco, sus siguientes palabras diseñadas para calmar algunos de nuestros miedos. El chico va a estar bien. Hicieron lo correcto al traerlo aquí tan rápido. Tiene suerte de tener amigos como ustedes dos. Luego puso su mano en mi brazo. El toque tranquilizador del doctor me hizo sentir mejor. Tengo que volver ahí. Los mantendremos informados sobre su progreso. El doctor se levantó y volvió a pasar por las puertas de donde había venido. Miré a Carvel. Aún estaba mirando la puerta por la que había entrado el doctor. En ese momento pensé que tal vez había más en Carvel de lo que le había dado crédito últimamente. Estaba pensando en eso cuando mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido. Era un sonido que cualquier persona reconoce, sin importar lo que esté haciendo. Alguien estaba llamando mi nombre. Debbie. Era la mamá de Jimmy. Estaba llorando un poco cuando miré hacia arriba y se dirigía hacia mí. La expresión en su rostro me hizo darme cuenta de cuánto ama un padre a su hijo. Era como agonía, dolor y frustración, todo envuelto junto. Señora Lerner. Acabamos de hablar con el doctor. Jimmy va a estar bien, le dije, tratando de tranquilizarla. Una enfermera debió habernos oído porque se acercó. ¿Es usted la madre de Jimmy Lerner?, preguntó. La señora Lerner asintió. Venga conmigo. Puede verlo por un momento. La llevó a través de la puerta. Estuvo ausente solo unos minutos. Cuando regresó, se veía, no sé, más compuesta, supongo. Se sentó a mi lado. Todavía estaba alterada, pero parecía estar mucho mejor. Carvel fue el siguiente en hablar. Supongo que ahora que está usted aquí, señora, debería volver al trabajo. Gracias, a ambos, por lo que hicieron por Jimmy. La gratitud en su rostro era algo que creo que nunca olvidaré. Me hizo darme cuenta de cuánto habíamos hecho por Jimmy. Ya no me sentía tan inútil. Habíamos ayudado, realmente ayudado. Ambos. De nada, dijo Carvel, tomando sus manos entre las suyas. Luego dirigió su mirada hacia mí. ¿Quieres que te lleve a casa? Unas horas antes, una oportunidad para ir en la máquina de besos hubiera sido algo que nunca soñaría rechazar. Después de lo que había pasado esa tarde, tenía otras prioridades. No, gracias. Me gustaría quedarme y ver cómo está Jimmy. ¿Puedo, señora Lerner? Claro, David. Podemos llamar a tu madre más tarde. Ok. Avísenme cómo está Jimmy. Con eso, Carvel se levantó para irse. Después de que se fue, rompí el silencio con una pregunta. No era importante en ese momento, pero mi curiosidad me estaba ganando. Después de todo, solo tenía 10 años. ¿Señora Lerner? Le tomó 1 o 2 momentos darse cuenta de que le estaba hablando antes de prestarme atención. Había estado perdida en sus pensamientos, probablemente preocupada por Jimmy. Sí, querido. El doctor llamó a Carvel, señor Cartwright. Ella sonrió de esa manera amable que todas las madres hacen. Cartwright es el apellido de Milton, explicó. ¿El nombre de Carvel es Milton? Estaba asombrado de que un hippie tuviera un nombre real, y un nombre tan formal como Milton. Ese día, muchas cosas resultaron no ser lo que parecían. ¿Tiene un nombre real?
La señora Lerner realmente se rió de eso. Bueno, cuando la señora Pemberton escribe su cheque, estoy segura de que no lo hace a nombre de Carvell. Nunca pensé que los hippies tuvieran cuentas bancarias. Me mantuve ocupado por un tiempo pensando en Carvell. Fue una larga espera para que el doctor volviera a hablar con nosotros. La señora Lerner había llamado a mi madre y ella vino. Quería esperar al doctor antes de irme, así que los tres esperamos juntos. Finalmente, el doctor Inman salió a hablar con nosotros. Quería llevar a la señora Lerner aparte, pero ella vio la expresión de dolor en mi rostro e insistió en que el doctor hablara con todos nosotros. Eso me hizo sentir adulto. El doctor explicó que Jimmy tenía un brazo roto y una pierna rota. El sangrado interno estaba bajo control, pero Jimmy necesitaría cirugía. Nos aseguró que Jimmy se recuperaría completamente, en gran parte debido a que lo trajeron al hospital tan rápido. Cuando dijo eso, el doctor Inman me miró directamente y sonrió. Me sentí realmente importante. Después de eso, mi madre me llevó a casa y la señora Lerner se trasladó a la sala de espera de cirugía mientras Jimmy tenía su operación. De camino a casa, le conté a mi madre cómo Carvell había venido al rescate de Jimmy. Para cuando llegamos a casa, ya era de noche. Billy y Tim debieron haber recuperado nuestras bicicletas del bosque de alguna manera. La mía estaba estacionada junto a la puerta trasera. Esperaba poder ir a la piscina para darle a Carvell una actualización sobre Jimmy, pero sabía que ya se habría ido a casa por la noche. Más tarde esa noche, la señora Lerner llamó y me dijo que Jimmy había salido de la cirugía y estaba bien. Me pidió que pasara la noticia a Milton, y le prometí que lo haría por la mañana. Al día siguiente, antes de poder ir a la piscina, Billy y Tim aparecieron en mi casa para preguntar sobre Jimmy. Les conté lo que sabía y luego fueron conmigo a la piscina para poder contarle a Carvell. Ese día fue diferente cuando lo vi. Nos miramos de manera distinta. Era como si estuviéramos en pie de igualdad. Había visto su lado humano. Lo había visto asustado. Había visto el miedo que sentía cuando se enfrentaba a una situación que no podía controlar completamente. Supongo que él también me vio intentando ayudar a Jimmy. Los dos habíamos cambiado de alguna manera. Incluso cuando hablábamos, era diferente a como lo hacíamos antes. Cuando la señora Pemberton se enteró de cómo Carvell había echado a todos de la piscina, y la cerró temprano para poder irse, ella iba a despedirlo. La mamá de Jimmy amenazó con hacer que la señora Pemberton fuera botada fuera. Al final, todos escucharon la historia de cómo Carvell salvó a Jimmy y él conservó su trabajo. Incluso me volví famoso en el vecindario. Carvell y David, las celebridades locales. ¡Qué par tan improbable! Cuando Jimmy finalmente regresó a casa desde el hospital, tenía un yeso en el brazo y en la pierna. No podía moverse mucho, así que Billy, Tim y yo pasamos la mayor parte del resto del verano en su casa. Carvell incluso fue a visitarlo una tarde después de cerrar la piscina por el día. Carvell firmó el yeso del brazo de Jimmy, dibujando un símbolo de paz junto a su nombre. Cuando Jimmy finalmente se quitó los yesos y pudo andar en bicicleta nuevamente, era el final del verano. También fue el último día de Carvell en la piscina. Todos fuimos a despedirlo. Cuando llegamos allí, la señora Pemberton y Carvell estaban terminando los detalles finales. Ella le estaba entregando su último cheque y él estaba devolviendo las llaves. La piscina oficialmente cerraba por el verano. Nos manteníamos a distancia fuera de la cerca y esperamos respetuosamente a que terminaran sus asuntos. Escuchamos a la señora Pemberton disculparse por querer despedirlo antes. Terminaron y salieron. Escuché el clic cuando Carvell cerró con llave por última vez. Se volteó hacia nosotros, se vio la sorpresa en su rostro al reconocer a Jimmy. ¿Cómo estás, hombre?, le preguntó a Jimmy. Genial. Muy bien ahora que puedo andar en mi bici otra vez. Qué bueno. Es bueno verte levantado y caminando. Gracias, Carvell. Soy un socorrista. Se supone que debo salvar a la gente, sonrió cuando dijo eso. Solo se supone que salvo a la gente en el agua. Pero para mis amigos especiales, hago excepciones. Un auto entró al estacionamiento rápidamente y la mamá de Jimmy se bajó. Tenía miedo de perderte. Tuve que ir al banco, dijo mientras bajaba. Caminó hacia Carvell, ignorando a los niños. Mi esposo y yo queremos agradecerte por lo que hiciste por Jimmy. Si no fuera por ti, él podría. Empezó a llorar mientras decía eso y Carvell la abrazó. Fue gracioso verlos abrazarse. Su cabello era más largo que el de ella. Él está bien ahora, le decía Carvell. Lo sé, pero cuando lo veo montando su bicicleta de nuevo, y como el doctor me dijo que podría no haber podido hacer eso nunca más si no hubiera llegado al hospital a tiempo. Ella empezó a llorar de nuevo y Carvell la abrazó. Cuando se detuvo, ella levantó un sobre que había estado cargando. Era bastante grueso. El señor Lerner y yo queremos darte esto. Carvell levantó la mano. No tienes que hacer eso. Realmente no es necesario. Ella continuó, es para ayudarte este otoño. Sabemos lo que te espera.
Queremos ayudar. Lo miró a los ojos, sin retroceder. Al final, Carvel cedió y aceptó el sobre. Le dio las gracias y se abrazaron de nuevo. Después de eso, ella se fue. Quedamos solo Carvel y nosotros 4. Vinieron a despedirme, chicos, nos preguntó Carvel. Jimmy tomó la palabra. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer durante el invierno, hombre? ¿Ir a California y encontrar una comuna? Carvel rió ante la pregunta de Jimmy. Ni hablar. La universidad comienza para mí en unas semanas. ¿Escuela? Jimmy y Billy dijeron al mismo tiempo. Claro. Soy estudiante universitario en la Universidad de Maryland. Riéndose de nuestras expresiones asombradas, extendió la mano hacia Jimmy. Cuídate, hombre. Lo haré, Carvel. Tú también. Carvel asintió. Luego se colocó frente a Billy. Montas esa bicicleta bastante rápido. Nunca olvides que tuviste parte en salvar a Jimmy. No lo olvidaré, respondió Billy. Sé genial, dijo Tim a continuación. Carvel sonrió. Tim extendió las palmas y Carvel le dio un choque de manos. Finalmente, Carvel se colocó frente a mí. Sabía lo que quería decir, pero tenía miedo de no poder terminar. Aclaré mi garganta y Carvel me miró expectante. Buena suerte, señor Cartwright. Te voy a extrañar. ¿Señor Cartwright? Muy formal, Dave, me dijo Carvel con una mirada divertida. He llegado a respetarte demasiado como para seguir llamándote, Carvel, dije, sintiendo las lágrimas que había estado conteniendo empezando a rodar por mi rostro. Carvel miró a la izquierda y a la derecha conspiratoriamente antes de decirme, en ese caso, puedes llamarme Milton. De reojo, vi a Billy y Tim murmurándose Milton, el uno al otro, con expresiones sorprendidas en sus caras. Los ignoré. Buena suerte, Milton. Te voy a extrañar. Eso fue todo lo que pude decir. Las lágrimas fluían con fuerza. Carvel se agachó y me abrazó. Me aferré a él, sintiendo su larga melena rizada en mis brazos. No me importaba que mis amigos me vieran llorar. Sabía cuánto iba a extrañar a mi héroe y en ese momento nada más importaba. Cuando dejé ir a Carvel y me sequé las lágrimas restantes de mi rostro, me aventuré a mirar a mis amigos. Estaban en silencio, sin atreverse a burlarse de mí. Creo que entendieron de alguna manera lo que estaba sintiendo. Bueno, chicos, tengo que irme. Con eso, Carvel se subió a la máquina del besuqueo y arrancó el motor. Estaba bastante seguro de que esa sería la última vez que escucharía ese sonido. Montamos nuestras bicicletas y lo seguimos subiendo la colina, aunque él se alejaba lentamente. Parecía que iba despacio para que pudiéramos seguirlo. Justo antes de llegar a la cima de la colina, extendió su brazo izquierdo y nos dio un último saludo. La camioneta golpeó un bache, y por un instante, pude ver su rostro en el espejo grande. Retiró su brazo y parecía que se secaba una lágrima del ojo. Luego la camioneta crestó la colina y desapareció de nuestra vista. Cuando llegamos a la cima de la colina, pudimos ver la máquina del besuqueo a lo lejos. Estaba doblando a la izquierda. Desde allí, una vuelta más y estaría en la autopista 140. Esa fugaz visión fue lo último que vi de Carvel. El próximo verano, la señora Pemberton contrató a otro estudiante universitario para dirigir la piscina. Tuvimos otros salvavidas durante los veranos mientras crecíamos, pero ninguno fue tan genial como Carvel. O tan heroico. Me di cuenta esa tarde de verano, cuando Jimmy tuvo su caída, que Carvel era humano después de todo. Más tarde, entendí que los seres humanos comunes pueden ser héroes. Nunca olvidé esa lección que aprendí de Carvel. Di un sorbo a mi café, mientras volvía a mirar la foto en el periódico matutino, que había captado mi atención. El largo cabello rizado había desaparecido. Los pantalones cortos de mezclilla y la camiseta habían sido reemplazados por una vestimenta más adecuada, pero reconocí el rostro. Incluso si no lo hubiera hecho, la leyenda debajo de la imagen no dejaba lugar a dudas. El Departamento de Traumatología del Hospital Northwest da la bienvenida al Dr. Milton Cartwright. El Dr. Cartwright, graduado de la Universidad de Maryland. Sí, los seres humanos comunes pueden ser héroes. Esta historia nos deja como enseñanza no solo que cualquier persona normal que se lo proponga puede ser un héroe, sino también que pequeños momentos pueden inspirar el camino que tomar en nuestras vidas. Si te ha gustado la historia, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.